vamos a iniciar. Esta es la sesión número 201 de Diálogos al Café Marcos Escudero. Este es un año especial y me parece que además es importante para todos y para este grupo que tiene el nombre de Marcos Escudero. Es uno de los, próceres olvidados de la independencia, ¿no? Él fue miembro de la Asamblea Cochabambina el 14 de septiembre, luego fue miembro de la Asamblea Deliberante de 1825, participó en la fundación de la Universidad de Cochabamba y fue cancelario de Cochabamba. De manera que la intención de este grupo también es un poco traer a la memoria a un personaje histórico que nos parece importante, porque es de origen cochabambino además, ¿no? Entonces, esta es la sesión 201 de este grupo Marcos Escudero, y el evento de hoy es muy pertinente además para el año que estamos iniciando, es el año del Bicentenario, ¿no? Es un evento, sin embargo, en temática absolutamente infrecuente, porque estamos acostumbrados a pensar el momento fundacional de Bolivia como un acto luminoso, marcado por el heroísmo y la superación de un pasado que queremos enterrar, que ha sido opresivo y asfixiante, y mejor si es que lo olvidamos, ¿no? En ese sentido, es una convicción tan fuerte que en la mayor parte de los libros de historia y de los colegios reducimos prácticamente esos 266 años previos a la independencia a un par de anécdotas sobre Potosí, los vicuñas, los rascongados, el indio Hualpa que descubre la plata, más algunos acontecimientos que han adquirido mayor relevancia en esta época del indigenismo, ¿no? Pero que se los presenta siempre como antecedentes del momento glorioso de la independencia, como son las revueltas impositivas de Calatayud en Cochabamba o del mismo Tupac Amaru. Incluso los economistas que estamos acostumbrados y entrenados a pensar en términos de costo-beneficio, nos hemos dejado arrastrar por este torrente patriótico y hemos estudiado muy poco los impactos económicos que tuvo la guerra de la independencia, las revueltas, esos 15 años de tremenda inestabilidad institucional y política, de conflictos, de batallas, que fue casi una guerra civil, si se puede decir, ¿no? Lo que ocurrió entre 1809 y 1825. Y no sabemos cuál fue el impacto real económico de esa época convulsionada, cómo la vivieron los antepasados en campos, en ciudades, cuál era la situación económica del país cuando finalmente se funda la República, ¿no? Todos esos han sido temas prácticamente ignorados en nuestra historiografía, ¿no? Entre los pocos que no han ignorado esto están justamente los dos colegas que nos acompañan hoy día, José Alejandro Pérez Cajías y Napoleón Pacheco Torrico. Tampoco hemos estudiado, ¿no es cierto?, el significado, la importancia que tuvo la fundación misma de la República en términos económicos, ¿no? Sabemos que ganamos la libertad, ganamos la independencia, pero no tenemos una idea muy clara de qué significó la creación de nuevas fronteras, la posible ruptura de flujos comerciales, la pérdida de un acceso directo para nosotros, por lo menos, hacia los océanos, que antes, claro, se tenían por la ruta Lima, por la ruta Arica, por la ruta hacia Buenos Aires, etc., ¿no? Entonces, tampoco hemos estudiado mucho el costo de la independencia o el costo de la separación, si ustedes quieren. Y no sabemos en qué momento empieza a recuperarse el país de esos dos fuertes choques que hubieron, ¿no? El choque de las luchas independentistas y el choque de la secesión o de la separación de España. Al fundarse la República se levantaron fronteras, ya lo hemos dicho, se rompieron lazos comerciales y obviamente había que reorganizar en gran medida la economía. Tal vez debimos haber llamado a este diálogo los costos de la separación o, para agradar a los idealistas, el precio de la libertad. Pero vamos a dejar que nuestros colegas sean los que nos
orienten, que nos ayuden a transitar este camino de reflexión que creemos que es de extrema urgencia en esta época, ¿no? Justamente para no dejarnos llevar solamente por los desfiles, las fanfarrias, las trompetas y los himnos, sino que realmente tratemos de reconocernos en nuestro pasado y tratar de llevar adelante un mejor futuro para todos. Quiero agradecer especialmente a José Pérez Cajías por haber aceptado participar en esto. Ya les he comentado, él está en Barcelona en este momento, así que su horario es totalmente distinto al nuestro. Si lo ven bostezar, no se alarmen, va a ser perfectamente normal. Él ha obtenido el doctorado en Historia Económica en la Universidad de Barcelona y él fue coautor de una parte del libro que presentamos hace unas semanas de Historia de Bolivia. Si recordarán ustedes, estuvo María Luisa Sux con nosotros y él, José Alejandro, coescribió uno de los capítulos. Nos acompaña también Napoleón Pacheco, que también es economista, y aunque la mayor parte de la gente lo conoce como macroeconomista y director de la Fundación Milenio durante muchos años, la verdad es que su pasión real es la historia económica. Y entre sus libros está justamente uno sobre la crisis económica de 1825. Es decir, él estudió el contexto internacional en el cual nace la República. Y en este momento está además terminando de escribir su tesis doctoral para la Universidad Mayor de San Andrés. José Alejandro va a tener unos 15 a 20 minutos para su presentación, después Napoleón va a tener unos 10 a 15 de comentarios. Voy a recordarles cuando estén llegando a ese tiempo, para poder darles a todos los participantes en el Zoom también la oportunidad de poder participar con comentarios y preguntas, ¿no? Dicho esto, agradezco una vez más la presencia de ambos colegas y la presencia, por supuesto, de cada uno de ustedes en esta noche, y espero que todos salgan satisfechos con una reflexión que nos dé nuevas perspectivas sobre Bolivia. José Alejandro, tienes el micrófono y la pantalla, creo que quieres compartir también una presentación breve, ¿no? Adelante. Exacto. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Se ve bien, ¿no? Está empezando, sí. Adelante. Bárbaro. Bueno, perfecto. Primero que nada, de nuevo, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Y algunas veces me habías invitado y por el tema de los horarios no se podía, pero era difícil, pero esta vez no podía decir que no, porque es un tema en el cual hemos estado trabajando y he estado pensando. Entonces, para los que no me conocen, soy José Pérez Cajías, soy historiador económico y trabajo como profesor en la Universidad de Barcelona. Entonces, un poco en línea con lo que tú decías, Roberto, la idea, he pensado un poco esta presentación, quizás no tanto para dar certezas, pero sino más bien en abrir posibles vías de reflexión en torno a lo que es la independencia boliviana. Y entonces la charla hoy la he dividido en tres grandes partes, que lo que voy a querer analizar es cómo podemos medir o cómo podemos entender los beneficios y los costos de la independencia, ya sea en Bolivia o en el conjunto de los países de América Latina o incluso en términos generales. Luego me voy a concentrar en el caso boliviano en específico, estos beneficios y estos costos. Y finalmente, aprovechando el debate sobre la independencia, sobre los cambios legislativos, y aprovechando que Acemoglu, Johnson y Robinson han ganado el Premio Nobel de Economía el año pasado, repensar el debate neoinstitucional tomando en cuenta lo que pasó en Bolivia en la independencia. Entonces, vayamos un poco a analizar el tema de los beneficios y los costos. El debate en torno a los beneficios y los costos de la independencia en América Latina se dinamiza mucho hacia 1992, con la celebración o con el aniversario de los 500 años de la llegada de los españoles, de las potencias ibéricas a América. Y en ese contexto surgieron diferentes libros, diferentes propuestas que trataban de analizar en diferentes casos de América Latina de cuánto se había ganado y cuánto se había perdido. Y entonces, a partir de esa discusión y discusiones que se hicieron también
a principios del siglo XXI, ha surgido más o menos un marco interpretativo para tratar de entender cómo les fue a los países de la región y cómo se puede entender cómo se puede entender los beneficios y los costos de una independencia política. Y entonces, cuando pensamos más allá de nuestras preferencias políticas y de nuestras adscripciones ideológicas, aquí la idea es tratar de pensar más en términos económicos, ¿listo? Y cuando tanto los contemporáneos, los que peleaban por la independencia de ahora, podemos identificar dos grandes beneficios asociados con la independencia. Por un lado, la libertad fiscal, entendida la libertad fiscal como la capacidad que tenían aquellos países que se independizan de poder organizar sus impuestos como ellos quisieran y de poder gastar sus impuestos de acuerdo a sus propias preferencias. Eso es algo que era importante en el debate en el momento, pero es algo que también lo vemos hoy en día, ¿no es cierto? Mis amigos catalanes, cuando dicen que se quieren independizar de España, uno de los argumentos más recurrentes en esta discusión es que lo que ellos no quieren es entregar impuestos a España que no les beneficia. Entonces, la idea de que con la independencia vas a tener recursos, que los recursos que tú generas vas a poderlos aprovechar para ti mismo, es una justificación importante de esta independencia. La segunda gran ventaja que puede tener la independencia está relacionada con la libertad comercial y el hecho de que cuando dejas de depender de una unidad política más grande, en este caso de un imperio, tú como entidad autónoma tienes la capacidad de elegir con quién comercias y cómo comercias. Y esto era un debate para los americanos a inicios del siglo XIX, pero de nuevo es algo que lo vemos hasta el día de hoy. Aquellos que defendían el Brexit en Gran Bretaña aseguraban que el Brexit era la oportunidad de dejar de lado las cadenas que la Unión Europea imponía sobre los intercambios comerciales que los británicos querían hacer. Entonces, los beneficios que te puede generar la independencia son esta libertad fiscal y esta libertad comercial. El tema es que cuando te independizas, también hay costos. Y hay costos que están directamente asociados a la guerra de la independencia. Y estos costos son, cuando digo costos directos, repito, hago referencia a costos directamente asociados a la lucha por la independencia. Y esto es básicamente la destrucción que puede generar la guerra. Y cuando hay guerra, entonces pensemos en Ucrania o pensemos en Gaza, puede haber una destrucción enorme de capital físico y los países después de independizarse o después de terminar esa guerra pueden tardar mucho tiempo en recuperar esos costos generados por la guerra, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de costos directos de la independencia en América Latina a principios del siglo XIX, al principio del siglo XIX, perdón, lo que tenemos que tratar de entender o lo que se ha tratado de analizar ha sido cuáles han sido los costos de la independencia en términos de la destrucción que se puede haber hecho sobre los sistemas agropecuarios, los intercambios de alimentos, también los costos que se puede haber generado en términos de acumulación de capital, pero también de expulsión de capital o de salidas de capital, y también los costos que ha podido generar la independencia a la hora de cambiar los sistemas de trabajo. Entonces, estos son costos directos asociados a la guerra independentista que no podemos menospreciar a la hora de entender cómo les va a las economías luego de la independencia. Pero además de tener costos directos generados por la lucha independentista, la independencia también genera costos indirectos. Y los costos indirectos no están, como les decía, directamente asociados a la lucha en sí, sino a lo que pasa el día después. ¿Qué hacemos una vez que hemos creado nuevos países? Y estos son costos que a veces pueden ser sumamente importantes. Y los podemos resumir en dos. Uno que está relacionado con la construcción estatal. Entonces, cuando uno se hace independiente, es cierto que puede determinar cómo gasta sus impuestos, pero al mismo tiempo va a dejar de recibir subsidios, va a dejar de beneficiarse de ser parte de una unidad política más amplia. Pensemos de nuevo en el caso del Brexit.
con la salida de Gran Bretaña deja de tener preferencias determinadas en la Unión Europea. Entonces, la independencia puede generar el quiebre al generar el quiebre de estas unidades políticas, puede generar el incremento de lo que los economistas llamamos costos de transacción. No es, puede, la generación de nuevas fronteras, la generación de nuevas reglas puede incrementar los costos de transacción y eso puede tener impactos en el corto y en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En términos de construcción estatal, también cuando se crean nuevos países, se tiene que trabajar con nuevas burocracias. Y este no es un proceso automático. La capacidad estatal es resultado de ensayo y error. Entonces, los burócratas que llegan a estos nuevos países tienen que aprender a trabajar en estos nuevos países. Entonces, esos son costos indirectos que, de nuevo, no son solo exclusivos de los años inmediatos a la independencia, sino que pueden tener impactos a lo largo del tiempo. El segundo gran costo indirecto que puede generar la independencia se relaciona con el poder político. Y es cuando se logra la independencia, está claro a quién has ganado, pero no está claro quién es el ganador. Porque las diferentes élites políticas que se han enfrentado contra España podrían estar de acuerdo en sacar a España, pero las diferentes élites no necesariamente van a reconocer a una autoridad exclusiva entre ellos. Entonces, la lucha por el reconocimiento del poder político es otra de las consecuencias o de los costos indirectos de la independencia. Y esta lucha por el reconocimiento del poder político se puede dar al interior de los países, pero también entre diferentes países. Entonces, luego de la independencia, otro costo importante va a ser la pugna por el mantener fronteras y la pugna por el poder político. Entonces, tomando en cuenta este marco teórico de contrastar beneficios y costos de la independencia, las investigaciones que se han dado en los últimos años, más que dar una respuesta de que si fue beneficiosa o si fue costosa, lo que han resaltado es la existencia de resultados ampliamente heterogéneos a lo largo de América Latina. Países en los cuales los beneficios fueron más grandes que los costos, o países en los cuales los costos pudieron ser minimizados en menos tiempo que en otros. Cuando comparamos el caso boliviano con otros países de América Latina, la sensación que yo tengo es que Bolivia fue uno de los países que tardó más en superar o en minimizar estos costos asociados a la independencia. Y entonces aquí quiero entrar ya de lleno al caso boliviano y mostrarles algunos datos para apoyar un poco esta idea. Y para empezar, quisiera comenzar con un trabajo recientemente publicado por Eric Langer, que me alegra mucho que esté aquí. Con Eric intercambiamos frecuentemente correos. Yo no necesariamente estoy siempre de acuerdo con lo que él dice, pero de lo que sí estoy siempre seguro es que lo que escribe Eric me ayuda o me fuerza a pensar muchísimo. Entonces, cuando Roberto me invitaba a esta presentación, lo que yo hice fue repasar una vez más la propuesta, el artículo de Eric. Y Eric, en este libro que editaron Lupe Cajías y Iván Castellanos, lo que habla es que las condiciones de partida de Bolivia hacia 1825 no eran necesariamente malas, eran más bien buenas, y él da una serie de argumentos en este sentido. Por un lado, habla de una riqueza mineral, una riqueza que, al contrario de otros países de la región, podía hacer que Bolivia despegase económicamente. También resalta, me puedes corregir si no estás de acuerdo, Eric, también resalta que si bien durante la guerra de independencia en Bolivia duró muchos años, desde 1809 hasta 1825, hubo destrucción que estuvo localizada en determinados lugares, pero hubo guerrillas y al haber esas guerrillas, esa guerra de guerrillas, hubo un impacto negativo en determinados sectores agropecuarios, en determinados circuitos agropecuarios, pero aquí Eric plantea que
estos circuitos o estos intercambios agropecuarios se recuperaron más o menos de manera rápida. También resalta que si bien es verdad que había este desafío de, de generar nuevos burócratas que se encargasen del manejo de la cosa pública, en Bolivia parecería que había cierta capacidad de conseguir esto y habla de cierta capacidad y calidad burocrática. Y algo que resalta Eric en su artículo es también la existencia de unos liderazgos claros que buscaron implementar determinadas reformas institucionales. En particular habla del rol de Sucre. Entonces, yo creo que el artículo de Eric es muy bueno para darnos cuenta que, o para repensar una idea que algunas veces le hemos tenido muy en la cabeza de que las condiciones de partida eran sumamente malas o sumamente nefastas y que quizás es importante matizar lo que habíamos dicho previamente. Pero lo que con el artículo de Eric, lo que yo no dejo de preguntarme es si las condiciones eran buenas, ¿por qué la economía boliviana no mostró un mayor dinamismo económico en las siguientes décadas? ¿O qué es lo que pasó? ¿Por qué Bolivia pierde la guerra contra Chile en la década de 1830? ¿Por qué Bolivia, a diferencia de Chile, no puede alcanzar una estabilidad política en la década de 1830? ¿Por qué Bolivia recién puede conseguir una mayor estabilidad política en 1880 cuando Argentina, que en el artículo de Eric está resaltado, Argentina era un desorden desde el punto de vista político? ¿Cómo Argentina logra conseguir esta unidad política en 1851 y después en 1863? Entonces, a la hora de pensar en esto, me quiero apoyar en un debate que había en la época y es un debate que ha estado muy presente en la historiografía boliviana y en la historiografía latinoamericana. Al momento de la independencia, hay dos proyectos en disputa, que son los del librecambismo o los del proteccionismo. Por librecambismo entendemos la idea de que era necesario abrir las fronteras, tratar de comerciar y aprovechar el boom comercial que se estaba generando y en particular el boom o el impulso que venía desde Gran Bretaña. En cambio, habían aquellos que resaltaban que era necesario impulsar medidas proteccionistas porque de otra manera la competencia extranjera lo que iba a hacer era eliminar la producción nacional. Y este debate o estas quejas están ampliamente, muy bien desarrolladas o claramente desarrolladas en este libro, en esta propuesta hecha por lo que denominamos el aldeano en 1830. Pero como les decía, esta es una propuesta que este es un debate que se daba en la época, pero es un debate que también ha estado desde la segunda mitad del siglo XX muy presente en América Latina. Con la propuesta, con los investigadores dependentistas neoestructuralistas, hay una crítica a aquellas políticas de apertura hacia el resto del mundo, de acuerdo, caricaturizando un poco, lo que habríamos hecho es regalar nuestros recursos naturales y no generar procesos de desarrollo de largo plazo. Entonces, este es un debate constante en la literatura y en nuestros países, y apoyándome en este debate, quisiera yo ver cuáles eran las posibilidades de ambos proyectos en el caso boliviano a lo largo en 1825. Entonces, comencemos con el proyecto proteccionista, con mirar hacia adentro. Lo primero que yo quisiera resaltar es que cuando uno analiza la historia económica mundial, son pocos los casos en los cuales se han dado procesos de desarrollo económico sostenible en el largo plazo con una mirada exclusivamente hacia adentro o basando el crecimiento en el mercado interno. Las dos grandes excepciones son Estados Unidos a finales del 19, comerciaba mucho, pero tenía un mercado protegido con aranceles elevados, o la Unión Soviética en la primera mitad del siglo XX. Pero ahora, para que esto funcione, para que el crecimiento en Estados Unidos se haya dado de esa manera, eran necesarias ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Una elevada densidad económica que permita estos intercambios, una elevada densidad económica que haga rentable la producción de determinados bienes y que genere mercados para los bienes. Y en ese sentido, para que el motor de desarrollo de las economías sea el mercado interno, el mercado tiene que estar integrado.
En el caso de Estados Unidos, la gran ventaja que tenían eran los ríos, pero también una inversión desde muy temprano en diferentes tipos de infraestructura, desde carreteras hasta trenes. Y otra condición que se aplica en el caso de Estados Unidos, pero no tanto en el de la Unión Soviética, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, es un elevado poder adquisitivo. El mercado interno puede funcionar como motor de desarrollo porque hay la demanda suficiente y hay la capacidad de compra. ¿Qué es lo que pasaba en la Bolivia después de la independencia? ¿Podíamos conseguir esto? Yo creo que nos falta mucha más investigación sobre la evolución del sector agropecuario luego de la independencia, pero por el momento mi intuición es que la producción agropecuaria estaba lejos de ser un motor de desarrollo económico. Gran parte de la producción agropecuaria se destinaba al autoabastecimiento, y es verdad que habían 4 productos que integraban comercialmente al país: el azúcar de Santa Cruz, el trigo y el maíz cochabambino, el trigo del norte de Potosí y la coca paceña. Y aquí hay un debate que en su momento tuvimos con Eric. Cuando uno ve otros sectores agropecuarios en América Latina, cuando uno ve el azúcar en Perú a final del siglo XIX, o el trigo o la producción de harina de trigo en el caso de Chile, ve que hay procesos de innovación tecnológica. Estos procesos de innovación tecnológica estuvieron ausentes en el caso boliviano en términos de producción agropecuaria. Por estos dos motivos, por esta falta de innovación tecnológica y por esta mayor tendencia hacia el autoabastecimiento, pienso yo, dudo mucho de la capacidad del sector agropecuario como un motor de crecimiento endógeno. La otra alternativa es la producción manufacturera. Y como bien sabemos, y como bien saben los cochabambinos, habían obrajes en Cochabamba y habían obrajes en La Paz. Esta producción manufacturera, sin embargo, va a empezar a sufrir la amenaza de la competencia inglesa ya antes de la independencia. Una cosa que no podemos olvidar es que mientras nosotros nos estamos independizando, se está dando la revolución industrial, uno de los cambios más dramáticos en la historia de la humanidad. Entonces, es como si Bolivia quisiera producir teléfonos celulares y cerrarse frente a la competencia china, o quisiera producir chips para las computadoras y cerrarse frente a la competencia taiwanesa. Obviamente, para hoy en día, para crear las capacidades suficientes para competir frente a los chips taiwaneses, pasarían muchos años, ¿no es cierto? Entonces, dados estos cambios en la economía internacional, no es difícil entender cómo va a haber un desplazamiento gradual de la producción manufacturera nacional a cargo de las manufacturas inglesas. Y esto no va a ser necesariamente porque hubo una apertura de las fronteras. Al contrario, el trabajo de Hans Huber nos muestra que a lo largo de la primera mitad del siglo XIX van a haber diferentes formas de protección comercial, y a pesar de estas diferentes formas de protección comercial, la producción manufacturera va a ser incapaz de competir frente a Inglaterra. La otra opción es mirar hacia afuera. Bolivia, entonces, si vemos la alternativa de mirar hacia adentro, parecería que no teníamos muchas chances, o parecería que las oportunidades eran restringidas. Veamos qué pasaba si miramos hacia afuera. Ahí tenemos cuando hay estrategias hacia afuera, entonces mirar hacia afuera era la otra alternativa, pero para tener modelos de crecimiento de exportación, modelos de crecimiento guiado por las exportaciones, también son necesarias determinadas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Una, que haya demanda en los mercados externos, y dos, que tengas un producto que sea competitivo en estos mercados externos. Bolivia también en este sentido tenía restricciones estructurales muy problemáticas. Uno, estaba lejos del mar. Eso significaba que los costos de transporte eran elevados, lo cual disminuía la competitividad boliviana. Y el segundo elemento que es fundamental entender es que Bolivia, cuando se hace independiente, el producto que tenía para ofrecer en el mercado internacional venía de una crisis de larga duración. La producción de plata en Bolivia no se detiene o no entra en crisis con las
con la lucha por la independencia, sino durante los últimos años del siglo XVIII. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que Bolivia, más allá de que si en 1825 Bolivia tenía algunas condiciones mejor que otros países, creo yo que Bolivia tenía restricciones estructurales que ya sea adoptando una estrategia de mirar hacia adentro o ya sea adoptando una estrategia de mirar hacia afuera, iban a hacer que el país recuperase dinamismo económico de manera muy lenta y paulatina. Lo dejo aquí, Roberto. Muchas gracias. Gracias.